funcionar, no, por nada que ver. Gracias, profe. Bien, jóvenes, buenos días a todos. Espero que todos estén bien de ánimo. Espero que por sus casas también, en lo que podamos. Gracias, Matías, por mostrarse. Así que chiquillos, en lo que podamos conversar y en lo que podamos ponernos de acuerdo con la tranquilidad que nos tiene que dar los momentos. Así que ánimo nomás. Así que aquí estoy. ¿Dudas? Ya tuvimos la prueba en Linares, ¿ah? Ayer. ¿Escucharon algo? ¿Conversaron con alguien? No. No, ni eso. Los muchachos de Linares lo encontraron botado, entonces vamos a ver qué pasa aquí, po. Que los locos ya están jugando. Allá parece que están estudiando. ¿Qué quieren que les diga? Así que vamos, que se puede. Oh, ¿para qué, pues, profe? ¿Para qué? La prueba de ellos, profe. Es la misma usted, es la misma base. Acuérdense que en Educando uno hace un gran número de preguntas. Hubo algunos problemas que yo quiero comentarle a ustedes con respecto a la prueba para que si se encuentran frente a los mismos problemas, reaccionen bien, cómo hay que responder. Algunas preguntas verdadero y falso aparecieron como que había que responderlas abajito. En vez de marcar verdadero o falso, le daba la opción de contestar, que ustedes escribieran. Si ocurre eso, por favor, digan que es verdadero nomás, nada más. ¿De acuerdo? Así que la prueba en total tiene 21 preguntas. 21 preguntas. Hay 10 preguntas que son de verdadero y falso. Como esto es juego limpio e igual a la premisa, no hay sorpresas con respecto a los temas. Por eso les estoy diciendo lo que va a hacer. Son 5 preguntas de selección múltiple. Son 4 preguntas de términos pareados. Y son 2 casos cortitos. Hay un encabezado de unas 10 líneas que les dice el total de activos, que les da los porcentajes, les da un cálculo de importancia relativa o de riesgo de detección o de riesgo de auditoría o de riesgo de control y ustedes tienen que responder abajo. Esos son 2 casos. En total, los verdaderos y falsos, los 10 verdaderos y falsos valen 2 puntos. O sea, eso significa que vale 0,2 cada verdadero y falso, 0,2 décimas. La selección múltiple vale 2 puntos. O sea, esos 5 respuestas valen 2 puntos. Ahí ya tenemos más de la mitad de la prueba. Ahí hay 4 puntos en esos 2 tópicos. En términos pareados valen 1 punto. Los 4 términos pareados valen 1 punto. Y los 2 casos cortitos valen 1 punto. Y ahí están los 6 puntos que se requieren más el punto base que es parte del tema. Acuérdense que aquí hay que cambiar un poco la metodología porque en verdadero y falso la respuesta que está mala es 0, no es 1. Entonces uno tiene la obligación de separar el punto base y dejarlo afuera. Por eso es que hay que analizarlo completo y hay que definirlo de nuevo en términos de que las respuestas sumen 6 puntos más un punto base, el 7. Así que ahí está. Lo importante es que a ustedes les van a ir saliendo las preguntas o van a estar seleccionadas las preguntas aleatoriamente todas. O sea, pueden partir por un término pareado, después un verdadero y falso, después una selección múltiple, no importa. Lo que importa es que sepan que el total de la prueba son 21 preguntas de acuerdo a lo que yo les dije y que tienen 60 minutos para contestarla
ustedes eligen cuándo, con la tranquilidad de su momento. Chiquillos, busquen un momento tranquilo, busquen, algunos de ustedes son, como les dije el otro día, medio noctámbulos, así que contesten la prueba de 1 a 2 de la mañana. La voy a hacer en el baño, profesor. ¿Cómo? La voy a hacer en el baño, en el lugar tranquilo. ¿Qué quiere que le digamos? Estuve tranquilo, nadie me molesta ahí, po. Busquen los lugares tranquilos, así que si es el lugar tranquilo, Matías, ¿verdad? El mismo. Entonces, si quiere hacerlo ahí, Matías, ¿qué quiere que le diga? Cuidado nomás, que no se le vaya a caer el computador nomás, po. Eso es todo. Así que chiquillos, ustedes verán, ustedes lo ven, son preguntas que están definidas principalmente de aplicación. Así que a prepararse con calma nomás, incluyendo el lugar donde don Matías dijo que se podía concentrar mejor. Así que para todos la tranquilidad. ¿De acuerdo? Bien. Consultas. Profe, ¿usted quiso decir que se van a ir liberando pregunta por pregunta o va a estar la prueba entera libre para responder? Ustedes aleatoriamente van a tener al tiro la prueba. Al tiro. O sea, van a poder recorrer la prueba de acuerdo a lo que está, con tranquilidad en esa hora que tengan. Ah, ya, gracias, profe. El tema es que la prueba es aleatoria. O sea, la probabilidad que tengan pruebas iguales es 0. ¿Profe? De acuerdo a las preguntas que hay. Entonces eso quiere decir que podemos ya contestar las preguntas y si después volvemos a otra pregunta, podemos cambiar la respuesta. No es que no podamos volver atrás. Ustedes pueden volver atrás y cambiar las preguntas que quieran hasta que ustedes cierran su prueba o el sistema lo cierra. Ok. No se olviden de eso, son 60 minutos. Y parten en el momento en que ustedes se conectan para hacer la prueba. Ahí empieza el contador del tiempo. Así es. Gabriela Angélica pregunta si es desde el viernes en la tarde. Está planificado que sea desde el viernes de las 3 de la tarde hasta el sábado me parece que puse hasta la 1. O sea, pueden ustedes contestar, yo voy a dar un poco más, pueden ustedes contestar hasta mitad del sábado. Voy a dejar que esté abierta hasta las 15 horas, así que traten de comunicarse a más tardar el sábado a mediodía. ¿Ya? A la hora que ustedes definen. Profe, y por esas casualidades de la vida, que uno inicie la prueba, empecemos bien y se caiga el internet y uno no, después le cuesta entrar, no tome la señal en internet y se nos pase la hora, ¿qué podemos hacer? Todos esos temas que son técnicos, hay formas de verlos. Ya nos pasó en Linares y nos ha pasado muchas veces. Ustedes tienen 60 minutos. 60 minutos. Eso significa que si el sistema se cayó a los 15 minutos, ustedes van a poder entrar para completar los minutos restantes para 60. A los 45 minutos, si se cayó en los 15, a los 45 minutos después tengo 45 para terminar. Exactamente. Ya. Exactamente. Si se cae el sistema, este sistema permite ver los que son caídas por comunicación. Entonces ahí está la evidencia de que se cayó el sistema. No que apretaron la tecla para desconectar, que es otra señal que da Educandus. No, pues, profe, obvio, si la cosa es que de repente uno está en lo mejor. La semana pasada pues, yo estaba en la clase con usted y empecé a verlo pegado, después dejó de hablar y ahí quedó parado, pues yo tratando de ver qué onda. Y así es. Desconecté el router, lo enchufé y me volví a conectar y estuve como 20 minutos tratando de conectarme.
Así es. Así es, estoy de acuerdo, Matías. Usted piensa así, pero imagínense lo que dijo Daniel. Ve la prueba, que Daniel lo mencionó ahí, y desenchufa el router. La prueba estaba muy difícil, no la quise contestar y desenchufé el router. Con la esperanza de que pueda hacer la prueba después. Chiquillos, esto de las pruebas online tiene millones de años en la academia. Entonces, no a usted, a todo el mundo se le ocurren muchas cosas. Uno de los temas de que es más riesgoso es exactamente lo que estoy haciendo con ustedes. Es más riesgoso de dar un plazo largo. Con los chiquillos de Linares no había ni una posibilidad que la prueba se hiciera en otro horario que no fuera de 10 a 11. De 10 a 11. No hay ni una posibilidad. Con ustedes, el tiempo es más largo. Y por lo tanto, hay que ver nuevas posibilidades de conexión y desconexión, que son parte de lo que tenemos que ver los profes y ustedes mismos nomás. A uno se le ocurren muchas cosas y eso está bien, pues si los auditores tenemos que pensar en eso, ¿no? Sí. Así que es parte de lo que les estoy diciendo. Mi sugerencia para ustedes, para todos, es que estén tranquilos, se conecten una hora y respondan. Entre medio pueden pasar muchas cosas que son las que usted menciona, Matías, y otras que son provocadas. Cualquiera de las dos, este sistema Educandus define hasta del número IP, hasta el número IP que están dando una prueba, o a lo mejor pueden haber dos personas dando una prueba en los lugares donde están los IP. No se olviden que en las escuelas de ingeniería donde estudian mis dos hijos, las pruebas se hacen con cámaras. O sea, tienen que estar ahí, el profesor tiene que estar viendo cuando hace las cámaras. En auditoría no necesitamos eso. En auditoría necesitamos... Muy bien, Matías, ¿ves? Ahí está claro. En auditoría no necesitamos eso. Ustedes tienen que seguir un patrón ético que se lo definen las normas nomás. Así que está muy bien. Eso sí. El sistema, cualquier tema de caída, lo puede manejar hasta los 60 minutos. Dentro de ese periodo. Si alguno de ustedes tiene problema en el tiempo de la comunicación, tenemos que conversarlo después y yo darle a cada uno de los que no hizo la prueba algún tiempo específico para que la pueda hacer de nuevo, porque la prueba queda, la base de datos queda en Educandus, ahí va a estar toda la base de datos completa. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que contestar 10 preguntas de verdadero y falso. Y entiendo que la base de datos debiera ser algo de 60 preguntas, verdadero y falso, que a ustedes le pueden salir aleatoriamente. Entonces, las bases de datos quedan y la prueba se puede repetir en cualquier momento, para los que tengan problemas de comunicación dando la prueba. Para su tranquilidad, chiquillos. Esto es para su tranquilidad, no para tranquilidad de nosotros, para su tranquilidad. Si se cae... Si no alcanzaron a terminar por problemas de comunicación, vamos a chequearlo, vamos a ponernos de acuerdo y ustedes pueden dar su prueba en otro momento. Es parte de lo que las normas de la universidad tienen que ser nomás. ¿Ya? Profe. Dígame, ¿quién me habla? Yo, Paz. Paz, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted, profe? Muy bien, gracias a Dios, cuidándonos. Sí, qué bueno. Profe, yo tenía una duda sobre materia. Dígame, para eso estamos hoy día. ¿Procedimientos analíticos y procedimientos sustantivos analíticos es lo mismo? Teóricamente no. Teóricamente no. ¿Qué significa teóricamente no? Que los procedimientos analíticos son los mismos. Ojo con eso. Los procedimientos analíticos son los mismos, Paz Ignacia. Son comparar datos de un periodo con otro periodo. Comparar. Es un procedimiento analítico, ¿verdad?
Sí, A ustedes les pregunté si sabían los ratios, habían visto algún ratio en contabilidad. En algún momento van a ver los ratios. Es comparaciones, más largas o más cortitas, pero son comparaciones. Pero esas comparaciones, esos ratios, los auditores los volvemos o los convertimos en procedimientos analíticos o procedimientos analíticos sustantivos. Los dos son lo mismo, pero sirven para cosas diferentes. Uno, los procedimientos analíticos sin apellido sustantivo, los procedimientos analíticos, o sea, que comparen el saldo de una cuenta del año pasado con este año, es un procedimiento analítico. Que ustedes lo comparen y que lo usen en la etapa de planificación para decir que una cuenta que tuvo mucha variación es más riesgosa, eso se llama procedimiento analítico. Solo, sin apellido. ya. Procedimiento analítico. O también se llaman procedimientos de revisión analítico. Están definidos en la sección 200, están definidos en la sección 520, ¿ya? Pero se llaman procedimientos analíticos, se usan, en la norma 200 dice procedimiento, y la 300 también, dice procedimientos analíticos para la evaluación de riesgo, pero es un procedimiento analítico. Otra cosa es el mismo procedimiento, comparar cifras, pero como procedimiento analítico sustantivo. En ese caso, el mismo procedimiento sirve como una prueba del saldo. O sea, le da base a usted para decir el saldo está bien. Ya no es de evaluación de riesgo. Los procedimientos analíticos se usan en la etapa de planificación. Los procedimientos analíticos sustantivos, que son lo mismo, se usan en la etapa de ejecución, como una prueba de saldos, como una prueba sustantiva. ¿De acuerdo? Esas son las dos definiciones que hay con respecto al tema de procedimiento de revisión analítico o procedimientos analíticos o procedimientos analíticos sustantivos. ¿Ya? ¿Estamos claros, Paz, Ignacia? Entonces, uno es para la evaluación de riesgo y el otro sirve para como tener como evidencia de que los saldos están bien. Así es, exactamente como lo dijo. Exactamente como lo dijo Paz Ignacia. Ya, profe, que acá en una guía que yo tengo dice que los procedimientos sustantivos, entre paréntesis analíticos, son el complemento de las pruebas a los controles. Es decir, si los resultados de las pruebas a los controles fueron satisfactorios, nuestro procedimiento sustantivo debe ser con alcance bajo. Así es, pero ahí está hablando de los procedimientos analíticos sustantivos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí está diciendo que si los controles están como buenos, yo voy a hacer menos pruebas en los saldos. Así No. es. Eso es. Si los Ya. controles funcionan, que es lo que dice la sección 200, no dice nada más. Dice, si los controles funcionan bien, si usted tiene evidencia para decir que los controles funcionan bien, usted hace menos pruebas sustantivas. Menos significa de menor alcance. Se llaman menos persuasivas. Hace menos pruebas. Lo que ustedes tienen que saber es que si los controles funcionan, ustedes hacen menos pruebas sustantivas. Si los controles no funcionan, ustedes tienen que hacer muchas pruebas sustantivas. ¿Claros con eso? Sí, profe. Muy bien. Paz. Los procedimientos analíticos sustantivos son pruebas sustantivas mínimas. Por eso es que habla de esas pruebas. ¿Quedó claro ese tema? Sí, profe. Profe, los procedimientos analíticos yo los puedo como mirar también por el lado de vista de que si la empresa tiene un buen ambiente, voy a como
a tener voy a mirarlo con un enfoque combinado. Así es, Lo- pero este enfoque no tiene que ver con los procedimientos analíticos ni los procedimientos analíticos sustantivos. Es una decisión Con el que yo ambiente. tomo basado en el ambiente de control, nada más. Ya, profe. Por eso todo esto se hace cuando estamos llegando a la empresa. Si ustedes se fijan, lo único que están haciendo es tratando de poner en el papel sus intenciones de lo que van a revisar. ¿Se fijan o no? El riesgo es bajo, voy a revisar poco. El riesgo es alto, voy a revisar más. Pero todavía no revisamos nada. Si los procedimientos analíticos todos salieron parejitos, voy a revisar poco. Hay poco riesgo. Si los procedimientos analíticos se movieron mucho, voy a revisar mucho porque hay más riesgo. Si el ambiente de control es bueno, o yo lo definí como adecuado, voy a hacer pruebas de cumplimiento o pruebas de controles y pruebas sustantivas. Si ustedes se fijan, lo único que están haciendo es llevando al papel, que obvio, por eso es tan importante, están llevando al papel todo lo que ustedes quieren hacer. ¿Sí o no? Sí. Todos ustedes, chiquillos, cuando han pololeado por primera vez, uno dice, para toda la vida. Y así está planificado, para toda la vida. Pero en algunos casos no es para toda la vida. Pero es la planificación que ustedes tienen que hacer. Ojo, la planificación es parte de la seguridad razonable. Por eso es obligación hacerla. Obligación hacerla porque es parte de la seguridad razonable. ¿Se acuerdan de eso, verdad? La seguridad razonable tiene 4 áreas. Planificar, evaluar riesgo, definir planificación, obtener evidencia suficiente y pertinente. Muy bien. Valentina, ¿me queréis preguntar algo? ¿Profe? Valentina, ¿me queréis preguntar algo? No me queréis preguntar nada. No. Baja tu micrófono, está bien. Profesor, yo tengo una consulta. Profe, ¿me escucha? No escuché nada. ¿Alguien? Ya es que mi internet está un poco malo. ¿Quién me habla? Laura. Laura, ¿cómo está? Con calma, gríteme nomás. Profe, sabe que tengo una consulta. Dígame. ¿Me podría explicar las diferencias entre los procedimientos analíticos y los procedimientos de detalle, por favor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya, muchas gracias. ¿Cómo no? Después Alan, después voy a contestar su pregunta, ¿ya? De la seguridad razonable. No, Laura, primero voy a contestar que Alan, Isaac, pregunta cuáles son los elementos de la seguridad razonable. Los 4 elementos de la seguridad razonable, Alan, están definidos en la sección 102, número 5. 102, número 5. Son planificar y ejecutar. 1. Definir importancias relativas. 2. Evaluar RIS. 3. Y obtener suficiente y apropiada evidencia. 4. Esos son los 4 elementos. Están en la 102, número 5. No se pueden olvidar nunca. Es lo único que los va a defender en esta vida de auditor cuando ustedes revisen estados financieros. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál era la 2? La 2 era definir importancias relativas. ¿Cuántas importancias relativas hay? 3. Muy bien.
importancia relativa a nivel de estados financieros, importancia relativa para la ejecución del trabajo. Esas dos van siempre juntas y son a nivel de estados financieros. Y la tercera es importancia relativa de detalle, que es una para cada cuenta específica que ustedes han decidido revisar. Una. Y esa importancia relativa también se llama error tolerable. Es una importancia relativa de acuerdo a las características de la cuenta, no de los estados financieros en su conjunto. ¿Ya? Muy bien. Laura, volvamos a su pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre procedimientos analíticos sustantivos y procedimientos de detalle? ¿Ya? El tema es que ambos son procedimientos de saldos, o sea, procedimientos sustantivos. Ambos. Procedimientos analíticos sustantivos y procedimientos de detalle. Ambos son procedimientos sustantivos. O sea, el auditor hace eso para probar saldos. Ejemplo. En cuentas por cobrar. Es una cuenta que me interesa. Un procedimiento analítico sustantivo es que ustedes comparen el saldo de la cuenta de los últimos 5 años y lo pongan en un Excel y vean si la línea está parejita, si la línea va subiendo, si la línea va bajando o si la línea es así, de los últimos 5 años de la cuenta por cobrar. Ese es un procedimiento analítico sustantivo. Se usa cuando los controles funcionaron bien. Por lo tanto, si hay controles que son muy buenos por parte de la empresa y si la línea es parejita de las cuentas por cobrar de los últimos 2 años o 3 años o 4 años o 10 años, la línea es parejita, eso les permite a ustedes decir el saldo está igual que el año pasado estaba bien y por lo tanto los controles este año funcionaron bien, por lo tanto el saldo está bien, sin revisarlo. Prueba analítica sustantiva. ¿Por qué no necesitan hacer más pruebas de saldo? Porque el control funciona muy bien. Los controles de la empresa funcionan muy bien. Diferente es cuando los controles no funcionaron bien de la empresa. Nosotros no podemos hacer solamente pruebas analíticas sustantivas, tenemos que hacer pruebas de detalle. ¿Cuál es una buena prueba de detalle para conocer los saldos de las cuentas por cobrar? Mandarle carta a los clientes. Esa es una prueba de detalle. O sea, mandarle una cartita o un correo o un email, hasta un WhatsApp le pueden mandar a usted, diciéndole, señor, ¿es verdad que usted le debe a la empresa 100 lucas? Por medio de una cartita o un correo. Esa es una prueba de detalle, o sea, ustedes están revisando el saldo de la cuenta. Otra prueba de detalle es que ustedes, para los clientes más importantes, vean las ventas que se hizo, vean los pagos que hizo el señor en el año y comprueben que los saldos contables están bien al 31 de diciembre. Esa es una prueba de detalle. ¿Cuándo se usan esas pruebas de detalle? Cuando el auditor tiene que repetir el hacer esos saldos, cuando los controles de la empresa no funcionaron bien. Eso es el tema. Por eso uno tiene que asegurarse si el saldo está bien o está mal. Entonces, si ustedes se fijan, la prueba de detalle deja mucha más evidencia, deja evidencia más persuasiva. Es una mejor evidencia que una prueba analítica sustantiva. Pero ambas, pruebas analíticas sustantivas, pruebas de detalle, son denominadas en nuestras normas como procedimientos sustantivos. O sea, pruebas para probar los saldos que yo estoy auditando.
¿De acuerdo, Laura? ¿Quedó un poco más claro? Sí, profe, quedó súper claro. Tengo otra consulta. Muy bien. Por ejemplo, ya, si la entidad que estamos auditando tiene un ambiente adecuado, ¿eso sí o sí nos certifica que los controles están buenos? Ambiente de control adecuado. Ambiente de control. Ah, ya, un ambiente de control adecuado. ¿Eso sí o sí nos indica que los controles están bien? No. ¿No? Lo único que indica es que la empresa está escrito en la sección. ¿En qué sección? Les dije que la leyeran, por favor. Y como no me sé, siempre les digo lo mismo, ¿no? No me sé, ¿En la 15 o no? me sé este libro de memoria. Apenas no me lo sé de memoria. Les dije que leyeran la sección 315, Sí. número 15, A78 al A88, 8, sí. para que era ambiente de control, y lo único que a usted le dice el ambiente de control es que las cosas en la empresa están ordenadas, que los procedimientos en la empresa están escritos. Por eso es que la norma dice: el ambiente de control entrega estructura y disciplina. Decía que era el tono de la administración. ¿Se acuerda que yo les dije que eran esas perillitas que ponían ustedes en su radio, en su casa? Eso es lo que entrega, nada más orden en la empresa. O sea, lo único que hace es decir: señor, si quiere probar controles, lo puede hacer porque esta es una empresa ordenada. Pero no asegura que los controles funcionen bien. Lo único que dice es que la casa está ordenada para que ustedes puedan probar con tranquilidad los controles. Es lo único. Nada más. Ya, profe, muchas gracias. Cualquier duda, chiquillo. Laura, ¿le quedó claro o no? Sí, profesor, ahora sí me Profe. quedó súper claro. Muy bien. Michel. Uno primero tiene que conocer el ambiente de control para definir los riesgos. No están relacionados, fíjate. No. Ah, ya. Porque el riesgo de control corresponde a los controles, no al ambiente de control. Por eso uno dice que no está relacionado. Pero también, obviamente, si el ambiente de control es no adecuado, uno puede decir que el riesgo de control es mayor, ¿verdad? Porque como que no están ordenadas las cosas. Pero no es requisito que influyan entre ellos. El ambiente de control lo único que entrega es disciplina y estructura, y el riesgo de control corresponde a si los controles usted estima que pueden funcionar o no funcionar. Nada más. Gracias, profe. ¿Cómo no, Michelle? Perfecto, ¿estamos muy bien o no? ¿Estamos listos para la prueba entonces? 468. Muy bien, chiquillos. ¿Estamos claros? No, estoy todo lag. No escuché lo último. Pocha, ¿qué pasó? ¿De nuevo? ¡Ah, lo escucho! ¿Estamos desconectados? Escucho, ¿qué pasó? Lo único que dijo. Lo único que escucho es eso. Alan, El audio ahí se movía, usted movía la boca y después escuchaba parte, después se callaba y después hablaba de nuevo. pero este mal día, yo creo que todos los demás me escucharon o no, perdón. Todo paz, usted me escuchó, ¿cierto, Laura? Sí, profe. Matías, eres A veces tú. cortado, pero sí, bien. Profe, mi internet ahí nomás. Qué terrible. Y eso que estoy aquí a todo guataje, ¿ah? Pero lo demás me Yo escuchan estoy, bien, profe, le estoy Matías. diciendo. ¿Cuánto con...? El Alan Isaac pregunta si el tipo de error. Sí, profe, es que, mire, no, es que
Yo vivo en una zona muy rural. Yo también. ¿Y qué tiene? Ya, te fuiste de nuevo, Matías. ¿Qué le vamos a hacer? Profe, ¿Qué me gritó La Paz de nuevo? sí, es que es una pregunta de un compañero que no se puede meter a la clase. ¿Cómo no? Si el riesgo ¿sí? Fácil, ignorancia. ¿Dónde vive usted? Pichilemu. Ya, pues viste, y este otro del Matías está alegando que vivo en un humilde sector rural. Todos los sectores rurales aquí, así que no se vengan a agrandar. Si pones lento el internet, profe. Feo, si el internet es el problema, si para todos iguales. Imagínense las reuniones que tengo yo todos los días. Peleamos Sí. todos los días con la comunicación, así que ánimo nomás, tengamos ánimo. Sí. Muy bien, Paz. Dígame la pregunta que... Es la pregunta que me dijo el Alan. Me hizo el No. Alan. No, otro compañero. Dice ya. que si el riesgo de auditoría tiene una relación directa con la importancia relativa. ¿Se escuchó? Sí, Ah, ya. estaba poniendo mi boca de pensar. Ah, ya. ¿Qué cree usted? Porque el análisis es, no me quiero equivocar con mi dictamen. Riesgo de auditoría bajo. ¿Cierto? Sí. Como mi riesgo de auditoría es bajo, yo quiero revisar más y por lo tanto bajo mi importancia relativa. Sí. Por lo tanto, la relación es directa. Ya, profe. Y bajo mi riesgo de auditoría, todos los demás ceteris paribus. Eso es importante. Si bajo mi riesgo de auditoría, no me quiero equivocar, bajo mi importancia relativa para la ejecución del trabajo, o bajo mi importancia relativa de detalle para alguna de las cuentas, cualquiera de las dos, la bajo. Y por lo tanto podríamos decir que tiene una relación directa. Ya, profe, gracias. Yo le voy a Muy decir. bien. Cualquier pregunta que cualquiera quiera hacer, le dice a La Paz nomás que estamos mejor conectados desde Pichilemu para que se la haga, ¿de acuerdo? Muy bien. Alan Isaac pregunta, ¿el error tipo alfa se puede relacionar con un riesgo alto o bajo? Alan, ¿riesgo de qué? Ya usted está en un nivel donde puede decir ¿qué riesgo? Antes era riesgo alto, voy a revisar más. Pero ¿qué riesgo puede significar esto del tipo alfa? El riesgo alfa es que yo revise más de lo que tengo que revisar. Entonces, si usted me dice que es riesgo sin apellido, yo puedo decirle que el tipo de error alfa se puede relacionar mucho cuando usted define que el riesgo es bajo. Porque si es bajo, no tiene que revisar tanto, pero revisa tanto. Ahí comete el tipo de error 1. ¿De acuerdo? Profe, disculpe que quiero discrepar con lo que usted dijo. Muy bien. Porque yo tengo entendido que el error bajo vendría siendo el beta. Si yo sobrevaloro, por ejemplo, la empresa que estoy auditando, digo, ya esta empresa no lo reviso, pero su riesgo lo considero como bajo. Tendría que revisar más, pero estoy revisando menos y estoy incurriendo en el error beta, po. Entonces yo relaciono el error alfa con un riesgo alto y el error beta con un riesgo bajo. Una corrección superficial, solamente tienen que colocar con estas comas ahí.
¿Son entretenidos los análisis que hacemos, ¿sí o no? Más o menos, igual me salieron como un mito, pero Muy bien, pues si eso tiene que ser, pues chiquillos, si ese es el tema. Ojo, ojo. Si nosotros, por eso cuando Alan, estoy hablando con Daniel, ¿cierto? sí. Muy bien. Cuando Alan mencionó el tema del riesgo, uno tiene que definir muy bien el riesgo. ¿Por qué? El tipo de error 1 o 2, cuando hace pruebas a los controles, tiene relación con el riesgo de control. Riesgo de control. ¿Estamos claros? Eso está, chiquillos, véanlo en las definiciones de riesgo de muestreo en la sección 530. Profe, ¿puede repetir lo último? El riesgo de muestreo en la sección 530. Entonces, vamos a lo que usted dijo. El riesgo alfa tiene que ver cuando yo sobreestimo el riesgo de control. Lo sobreestimo, el riesgo de control. Digo que el riesgo es mayor cuando en realidad es más bajo. ¿Está bien eso? ¿Estamos de acuerdo con Daniel y con todo o no? Sí. ¿Alguna duda con respecto a esa parte técnica que está escrita? La parte técnica en la que escribimos nosotros en las normas. No otro tema. Sobreestimé el riesgo de control. O sea, dije que el riesgo de control era alto cuando en realidad es más bajo. Yo- Muy bien, alguien dijo algo. No, profe, era yo, pero porque no lo escuchaba, pero ahora lo escucho. Perdón. De acuerdo, repito lo que dije. El riesgo alfa en pruebas a los controles tiene que ver con el riesgo de control. Por eso es bueno ponerle apellido cuando relaciono cosas. Ya ustedes están en un nivel para ponerle apellido a todos los riesgos, ya no es cualquier riesgo. Ya ustedes ven que hay como 10 riesgos y todavía no vemos algunos. Pero a nosotros lo que nos interesa, ¿cuáles son? El riesgo de control. Chiquillos, espérense un poco, un momento, denme un segundo. Sí, ¿ese es tu teléfono? Ya, yo me voy a tratar de contestar a la misma. Es que estaban golpeando, chiquillos, perdónenme, y salí con mi mascarilla. ¿Conocen mi mascarilla o no? No. No, profe. Ah, ¿Estamos o no? grande, profe. Está Muy bien, sí. Está muy bien. Bien, volvamos a la parte técnica. Volvamos a la parte técnica. El riesgo de control, cuando yo lo sobreestimo, ¿qué te pasó, Rodrigo? Cuando lo sobreestimo, el riesgo de control tiene que ver con el riesgo, con todo lo que definimos en auditoría a nivel global, con el riesgo alfa. Ahí está la definición que pudo haber hecho Daniel con respecto a que cuando el riesgo es alto, más alto de lo que debe hacer, tengo que ver con el riesgo de alfa. Ahí está adecuada su definición, Daniel. ¿Estamos claros con eso? Estamos, pero clarísimos, profe. Muy bien. El riesgo beta, que es el riesgo preocupante en auditoría, chiquillos, el riesgo de no hacer lo que tenemos que hacer, es cuando el auditor dice mi riesgo de control es bajo. Riesgo de control es bajo cuando en realidad es alto. Significa que yo subestimé el riesgo de control. Lo subestimé.
Y eso significa que el riesgo, yo dije que era un riesgo bajo, y por lo tanto, riesgo de control bajo, y por lo tanto, tiene que ver con el riesgo tipo beta. ¿De acuerdo? Técnicamente, no hay ni una discusión. Pero si yo lo llevo al riesgo de detección, junto con el riesgo de auditoría, junto con el riesgo de aceptación incorrecta, las relaciones son inversas. Por eso es que hay que tener cuidado con qué análisis estamos viendo. Ustedes hoy tienen que saber técnicamente la relación entre riesgo de control o RIS, que es el mismo. No se olviden que el RIS se comporta igual que el riesgo de control. El RIS, el riesgo de representación incorrecta significativa. Y ahí tiene que ver con las definiciones que don Daniel definió con respecto al tema. El riesgo global se comporta diferente, porque tiene diferente comportamiento con el riesgo tipo 1 y tipo 2, por esas condiciones, no más. Bien, ¿lo enredé más o lo aclaré más? La pregunta que hacía Isaac era ¿con riesgo alto o riesgo bajo? Acuérdense que eso también es importante. En la prueba hay algunas preguntas que son con riesgo, el riesgo es alto, que es diferente a sobreestimar o subestimar un riesgo, que es el que acabamos de discutir. ¿Ya? Siempre tienen que ver con esas definiciones. Y otro tema es si yo evalúo un riesgo o si yo acepto un riesgo, que también ustedes lo han estado viendo, o que también lo hemos empezado a ver dentro de las definiciones de auditoría. Cuando yo acepto riesgos, es que yo defino cuál es el riesgo que yo tengo que afectar. Normalmente se ve con el riesgo de detección. El riesgo de detección yo no lo defino. El riesgo de detección viene por definición y depende del riesgo de auditoría dividido por el riesgo RIS. Pero sale de la relación que hay en esos dos. No lo defino solo. Es relacionado al riesgo de auditoría, que tiene una relación directa con el riesgo de detección, o el RIS, que tiene una relación indirecta con el riesgo de detección. Entonces, basado en eso, es que el riesgo de detección es igual al riesgo de auditoría partido por el RIS. Entonces, esas definiciones son las que hay que tener cuidado porque el RIS no se define, el riesgo de detección no se define, el riesgo de detección se acepta. ¿Cuánto es el riesgo de detección que yo voy a aceptar en esta auditoría? Si el riesgo de detección es bajo, no me puedo equivocar, por lo tanto tengo que hacer muchas pruebas. Y si el riesgo de detección es bajo, yo debiera hacer muchas pruebas. Porque acepto un riesgo de detección bajo porque el RIS era alto. Esa es la definición y por eso me parecen muy bien los análisis que definió Daniel en este momento en términos de darle vuelta a la pelota por varios lados. Muy bien. ¿Más preguntas? Profe, entonces Dígame. usted dijo que cuando se comete un error beta es cuando el riesgo de control es más bajo, ¿cierto? No, ¿No? no dije eso. Ah, es que yo entendí eso. Dije, voy a repetirlo para que lo anote bien. Dije que el riesgo beta ocurre cuando el auditor subestima el riesgo de control. Subestima el riesgo de control, no cuando es más bajo. Usted puede inferir, porque así es, que el riesgo de control usted lo definió como más bajo de lo que en realidad es. De acuerdo. Pero la definición que ustedes tienen que manejar es que el riesgo beta parte de la subestimación del riesgo de control.
Eso dice exactamente la norma. La 530 en las definiciones, para que la lean. No me crean a mí, crean en sus normas como corresponde. ¿Quedó claro, Paz? ¿Es lo mismo que usted dijo, no? No, profe, está bien, ahora me quedó claro. Subestima y el riesgo, el error alfa es cuando yo Estima el riesgo de control. Ya. Que dice Gracias. que el riesgo de control es más alto de lo que en realidad es. Eso es sobreestimar un riesgo. Subestimar un riesgo es cuando ustedes dicen es menos riesgoso de lo que en realidad es. Y ahí uno comete errores tremendos. Profesor, tengo una consulta. Dígame. Si tenemos, por ejemplo, un riesgo de control alto, ¿eso ya nos indica que los controles de la empresa están malos? ¿O no necesariamente? Sí, da la primera impresión de que los controles el auditor estima sin probarlos. Ojo con eso. Acuérdense que estamos en la etapa de planificación. Sí. El auditor estima que sin probarlo los controles van a funcionar mal. Ah, ya. Gracias, profesor. ¿Saura lo ha hecho en su vida alguna vez o no? ¿Qué cosa? ¿Esto? ¿Esta evaluación? Sí, yo. Cuando conoce a alguien, cuando usted conoce a alguien y tiene esa primera impresión, Laura, que es la que tenemos que tener los auditores, por eso es tan bueno esto. O como decía Matías, yo lo hice, todos lo hacemos. Esto que tú conocías a alguien y tú decís, este weón no me va a caer bien. No, esta galla no, algo tiene. Es tu primera impresión. Así, esa es la que nosotros usamos para planificar. Pero a veces conoces a alguien por primera vez y te cae la raja, te cae súper bien. ¿Cierto? Es la primera impresión y uno, normalmente, el auditor tiene la obligación de planificar con ese nivel de juicio profesional. Por eso se llama juicio profesional. Porque tú tuviste tus primeros juicios. No sé si le ha pasado a usted, pero de repente cuando las personas son muy gritonas y hablan mucho de lo que tienen y de lo capos que son y de la plata que tienen, a mí me caen como patar en la guata y ¿qué hace uno? No me interesa conocerlo. Y es parte de la planificación, porque aquí uno dice, yo creo que la empresa está ordenadita, yo creo que los controles van a funcionar bien. Y así planifica, y así planifica. Y esa es la parte que tenemos que hacer ahora, planificar con el escepticismo y el juicio que el auditor está obligado a definir. ¿De acuerdo? Pero una cosa que no se les puede olvidar, por favor, a todos, si el riesgo de control es bajo, yo creo que los controles van a funcionar bien. Y por lo tanto, planifico probarlos poco. ¿Estamos claros con eso, verdad? Pero el auditor también puede decir... Profe, Ajá. ¿cuál es la diferencia entonces entre el riesgo de detección y el riesgo de auditoría? La definición técnica de ambos, Matías. No, la diferencia es que como dice que están relacionados de forma directa, me gustaría saber cómo defino cuál es uno y cuál es el otro. Lo primero es que hay que saber qué es uno y qué es otro. Vamos por partes. Como dijo el descuartizador. Vamos por partes. El riesgo de auditoría es la probabilidad que tú te puedas equivocar con tu dictamen, ¿verdad? Es el riesgo de auditoría. El riesgo de detección es la probabilidad
que el auditor se puede equivocar al definir sus pruebas. O sea, son dos cosas absolutamente diferentes. Uno es con respecto al dictamen que firmas, riesgo de auditoría. Riesgo de detección es el riesgo con respecto a las pruebas que tú quieras hacer. ¿Está claro eso, Matías? Sí, profe, ahora entendí. Gracias. Muy bien. ¿Profe? Pero déjame ahora explicarte la relación entre ellos. Ya. Cuando tú no te quieres equivocar con tu dictamen, riesgo de auditoría, no te quieres equivocar con tu dictamen, que es el primero que tenés que definir. Tú tenés que definir ese riesgo. Ese se define y el auditor lo define porque el riesgo de no equivocarse con tu dictamen. Es lo mismo cuando tú decías algunos semestres, no puedo echarme este ramo, güey. No puedo echarme este ramo. No puedo equivocarme con mi dictamen. ¿De acuerdo? Riesgo de auditoría bajo. ¿O no? No me puedo equivocar con mi dictamen. Riesgo de auditoría bajo. Dicho eso y terminado eso, ¿cuál es el efecto sobre el riesgo de detección? Como no me puedo equivocar con mi dictamen, riesgo de auditoría bajo, mi riesgo de detección, el que yo acepto, es un riesgo bajo. ¿Por qué no me puedo equivocar con mis pruebas? Porque no me puedo equivocar con mi dictamen. No me puedo equivocar con mis pruebas. Como mi riesgo de detección es bajo, necesito hacer muchas pruebas y buenas pruebas. Riesgo de detección bajo. Pero es resultado, si tú te fijaste ahí, del riesgo de auditoría. Por eso, si el riesgo de auditoría baja, el riesgo de detección baja. Por eso la relación es directa. Por eso dijimos que la relación era directa. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, muchas gracias. Ahí sí. Y se me olvidó del otro que estábamos hablando. Matías, ¿de qué estábamos hablando? ¿O con quién estás hablando? De las primeras impresiones. ¿Con qué? Las primeras impresiones. Con respecto al vuelvo a decirlo, con respecto a lo que nosotros definimos como riesgo, como este riesgo. Y yo les dije a usted, si el riesgo de control es bajo, yo creo que los controles van a funcionar bien, ¿cierto? Sin probarlos. Si el riesgo de control es bajo, yo pruebo los controles poco. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso fue lo que les dije, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué pasa si el riesgo de control es alto? Yo creo que los controles no van a funcionar tan bien. También el auditor los prueba. Y los prueba mucho. Esa es la diferencia. Yo creo que el riesgo de control es alto. O sea, la probabilidad de que el control se equivoque es alto. Pero el auditor también puede decidir probarlos, pero probarlos mucho, para realmente asegurarse que el riesgo de control, que era alto, igual yo tengo evidencia para decir, ¿vieron? No me equivoqué. El riesgo de control es alto. Y yo probé que era alto. Y sobre eso hago mis pruebas sustantivas. Tenemos que tener evidencia para decir si los controles funcionaron bien, probándolos poco, pero también yo tengo que tener evidencia para decir que los controles funcionaron como yo esperaba que funcionaran, no tan bien. Y tengo que probarlo. Igual, pero los pruebo más, porque yo tengo menos confianza en los controles. No se olviden de eso. Yo puedo probar un control cuando creo que el riesgo de control es alto. Lo puedo probar. Muy bien. Claudio pregunta, ¿puedo hacer procedimientos analíticos si el RIS es bajo? Los procedimientos analíticos tienen que ver con el resultado de los controles como enfoque. Por lo tanto, si yo creo que el RIS es bajo
significa que creo que los controles funcionan bien. Si yo pruebo los controles y estos funcionaron bien, puedo hacer procedimientos analíticos sustantivos. Si yo tengo un RIS bajo en la etapa de planificación o un RIS alto en la etapa de planificación, igual hago procedimientos analíticos solos para ver el riesgo, o sea, para agregar más cuentas a las que yo voy a revisar. Y si hay procedimientos analíticos que muestran que una cuenta se movió mucho, yo también la agrego a mi planificación para revisarla. ¿Ya? Profesor, Ignacio, ¿me escucha? dale. ¿Sí? O sea, de lo que yo entendí, los procedimientos analíticos los puedo hacer independientes si el RIS es bajo o es alto. Tienen la obligación, Claudio, de hacer procedimientos analíticos en la etapa de planificación, independiente del RIS. Es parte de la planificación los procedimientos analíticos para revisar el riesgo. Para revisar el riesgo. Eso dicen los procedimientos analíticos que no son sustantivos, sino que son procedimientos analíticos. Comparar saldo. Esa comparación de saldo es para evaluar riesgos que tienen que ver con el RIS, que están relacionados con el RIS, pero RIS alto o RIS bajo, que te sirvió para calcular la importancia relativa, además tienes que hacer los procedimientos analíticos para ver qué cuentas se movieron mucho entre un año y otro y agregarlos a la planificación. O sea, decir también que lo vas a revisar, esas cuentas. Pero es obligación hacerlo en la etapa de planificación, los procedimientos analíticos con el objetivo de evaluar riesgos. O sea, aquí tenemos que tratar de evaluar todos los riesgos que podamos evaluar para planificar adecuadamente, incluyendo un riesgo que todavía nadie me pregunta y se llama riesgo de negocio. ¿Y qué es la continuidad del negocio? También tenemos que verlo. Y que forma parte a que si la empresa, como en época de pandemia, en época de levantamiento social, tiene problemas para seguir funcionando, los auditores tienen que evaluar eso y si tiene ese problema, revisar más las cosas para apoyar a la empresa en que siga funcionando. ¿De acuerdo? Profe, Estoy escuchando, Paz. Estoy escuchando, perdón, estaba leyendo. Acuérdense que los hombres podemos hacer una cosa a la vez. No, estaba leyendo lo que dice Ignacio con respecto a cómo defino el procedimiento analítico que voy a utilizar. El procedimiento analítico es uno solo, comparar el año pasado con este año o comparar el saldo de los 5 años. Hay que usarlo nomás, no se puede definir. Y es obligación usarlo para evaluar riesgo en la etapa de planificación. Nada más. Ya, Paz. profe, entonces yo puedo hacer procedimientos analíticos y procedimientos de detalle o uno de los dos. Porque el procedimiento de detalle es cuando yo veo que los controles no están funcionando bien. Y el otro es para evaluar los riesgos. Y para confirmar el saldo cuando los controles funcionaron bien. Por eso tienen dos nombres, por eso tienen dos apellidos. Procedimiento analítico sin apellido y procedimiento analítico sustantivo, con apellido cuando los controles funcionaron bien. ¿Y el para confirmar el saldo? ¿Cómo? Para confirmar el saldo cuando los controles... Cuando los controles funcionaron bien. Por eso es que los procedimientos analíticos sustantivos son un procedimiento de saldos. Sirven para probar un saldo. Pero eso es la etapa de ejecución. Ahora estamos en la etapa de planificación. Y los procedimientos analíticos sin apellido, la comparación entre saldos,
sirve para evaluar riesgos. Y ustedes tienen que hacerlo en la etapa de planificación, que es la que estamos haciendo ahora. Las cuentas que se movieron mucho su saldo son más riesgosas y tengo que revisarlas. Las cuentas que se movieron poco en su saldo son menos riesgosas y por lo tanto puedo decidir no revisarlas. Eso es lo que hay que hacer en la etapa de planificación. Es lo mismo que hablamos de que si el RIS es alto, tengo que revisar más, ¿verdad? Si el RIS es bajo, tengo que revisar menos. Eso es la planificación. Si el procedimiento analítico varió mucho, tengo que revisar. Si el procedimiento analítico de una cuenta no varió, no la reviso. Esa es la definición de la evaluación del riesgo, los procedimientos analíticos. Y eso se hace en la etapa de planificación. Profe, y si veo que uno de esos, o sea, que en un procedimiento analítico no confirmo el saldo, ¿ahí tengo que hacer procedimiento analítico sustantivo? ¿O me estoy confundiendo, parece? Yo creo que sí, se está confundiendo Paz, porque eso todavía no tenemos ni siquiera que verlos, todavía no sabemos. No podemos llegar a esa conclusión que llegó usted. Sí, Los porque procedimientos analíticos sustantivos. ¿Qué? ¿Perdón? No, nada. ¿Qué cosa dijo, profe? No lo escuché. Importante. Los procedimientos analíticos sustantivos los vamos a ver al final de la auditoría. Procedimientos analíticos sustantivos. Ahí los vamos a usar al final de la auditoría, cuando tenga que hacer pruebas de saldos. Ahora, lo que tengo que hacer en la etapa de planificación es hacer los procedimientos analíticos, solos, sin apellido, que son los saldos. Las pruebas que variaron mucho, las voy a revisar. Resultado del procedimiento analítico. Si varió mucho la cuenta, la voy a revisar. Si varió poco la cuenta, no la voy a revisar. Esa es la definición del procedimiento analítico para la parte de planificación. Paz. Punto. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Profesor, entonces, ¿cuántos procedimientos hay? Está el analítico y el de detalle. ¿Y el de analítico se divide en de analítico solo y sustantivo o no? Es que no, eso como que no lo entiendo bien. Ignacio, voy a decirlo una vez más, para todos, tranquilidad, por favor respiren. Creo que la NAVA 200, la sección 200 lo explica bien, creo. No sé por qué, o yo fui, o le echemos la culpa a la Daniela. Daniela está ahí, ¿verdad? ¿Profesor? La Daniela. Escuchando. Daniela, a ti te vamos a echar la culpa, tú nos enredaste a todos. Bueno, no importa. Muy bien. Chiquillos, los procedimientos analíticos se usan en la etapa de planificación para evaluar riesgos. O sea, si la cuenta varió mucho, la reviso porque es más riesgosa. Si la cuenta varió poco, no la reviso porque la cuenta no es riesgosa. ¿Claros? Sí, profe. Punto. Se acabó el tema de los procedimientos analíticos para evaluar riesgos en la etapa de planificación. Punto. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguna duda con eso? No. Muy bien. Pero, esto siempre es bueno en auditoría o en todo el mundo, que uno dice, mira, pasa esto, pero ustedes tienen que saber a esta altura, porque la sección 200 lo define, tienen que saber que los procedimientos de saldos, los procedimientos sustantivos, los procedimientos para aprobar saldos, se dividen en dos. Los procedimientos de saldo se hacen al final de la ejecución de la auditoría, al final.
y nosotros estamos en la etapa de planificación, pero la sección 200 dice que los procedimientos sustantivos, o sea, los procedimientos de saldo, se dividen en dos. ¿Cuáles son esos dos? Teóricamente se dividen en dos. Los procedimientos analíticos sustantivos y los procedimientos de detalle. Estos se usan al final de la auditoría, no cuando estoy planificando. ¿Claros con eso? Así. Muy bien. Gracias. Pero ustedes tienen que saber, porque lo define la sección 200, que al final de la auditoría, en la etapa de ejecución, cuando hagan procedimientos de saldos, tienen que decidir si hacen procedimientos analíticos sustantivos o procedimientos de detalle. Tienen que decidirlo. Ya entendí. ¿Cuándo hago procedimientos analíticos sustantivos? Al final de la auditoría, cuando los controles funcionaron bien. Ahí hago procedimientos analíticos sustantivos. Son suficientes los procedimientos analíticos sustantivos. Al final de la auditoría, no en esta parte. Ahora, si los controles no funcionaron bien cuando yo probé los controles, todavía no he probado controles. Cuando yo pruebo los controles y veo que los controles no funcionan bien de la empresa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pruebas de detalle. Yo reviso los saldos, yo, auditor. Pero eso se hace al final de la auditoría. Pero ustedes tienen que saberlo hoy. ¿Por qué? Porque está definido en la sección 200. Eso es. ¿Más claro o no? Sí, profe. Sí, profe. Mucho claro. Muy bien. ¿Y por qué no hayan llamado si está no tan claro? Funciona el micrófono. Muy bien. ¿Hay más preguntas por el chat? No, no tengo preguntas por el chat. Muy bien. ¿Qué más preguntas? Profe, el tema de los enfoques, se supone que de los procedimientos, no, del enfoque sé de qué procedimiento utilizar, o no, no, mejor. No, Michel, está bien. Está bien, Michel. El enfoque define qué procedimientos usar. Y el enfoque de auditoría, que está definido en la sección 330, en el punto A3, en el enfoque de auditoría, ustedes tienen que usar el ambiente de control, que también es obligación en la etapa de planificación. Acuérdense que ustedes en la etapa de planificación tienen que definir si el ambiente es adecuado o no adecuado. Pero de nuevo, es una declaración. Una declaración. Voy a revisar, cuando trabaje, cuando revise, voy a revisar controles y voy a revisar saldos. Enfoque combinado. El enfoque combinado se puede hacer cuando el ambiente de control es adecuado. Pero también el auditor puede decir el enfoque que voy a usar es sustantivo, o sea, voy a hacer solo pruebas de saldo. Enfoque sustantivo cuando el ambiente de control es inadecuado. Por eso es la relación entre el ambiente de control y el enfoque de auditoría. Nada más. El enfoque de auditoría es una, de nuevo, declaración. Declaración. Te voy a amar por siempre. Yo hasta firmé eso, chiquillo. Hasta firmé eso, por siempre. ¿Estoy seguro o mi señora está segura que va a ser por siempre? Llevamos 28 años juntos, pero hay que pelear cada día porque sea por siempre. O sea, es la declaración del auditor. Voy a hacer pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas. Es la declaración, es
es lo que yo defino para planificar en esta auditoría, no más. Y ustedes tienen que saberlo porque técnicamente es requerido. Profe, entonces ya teniendo un enfoque combinado, sabemos que se hace porque el ambiente es adecuado. Entonces, Así es, ambiente de control. el ambiente de control es adecuado. Y eso hace que podamos hacer nuestro procedimiento analítico y analítico sustantivo. El procedimiento analítico tiene que hacerlo siempre. Ya. Siempre, porque es de la parte de planificación. Ya. Si va a hacer procedimiento analítico sustantivo en la etapa de ejecución, va a depender del resultado de las pruebas. Ya. Si las pruebas, los controles funcionaron, los controles funcionaron, usted puede usar procedimientos analíticos sustantivos al final de la auditoría. Así es. Profe, ¿y mi ambiente de control puedo decir que lo voy a definir al momento en que yo conozco la empresa en la estrategia general o no? Uno de los partes sí, pues si la estrategia está documentada. Entonces yo en base a lo que yo conozca en mi empresa voy a definir mi ambiente y en base a eso defino el enfoque. Así es, en la etapa de planificación, así es. Por eso es que, ¿cuántos puntos tiene el ambiente de control? ¿Cuántos puntos? Por eso hay que leer las normas, chiquillos. Tiene 10 puntos, 10. Dice, ¿existen políticas y procedimientos contables? Sí. ¿Existe un plan de recuperación en caso de desastre? Sí. ¿Está el organigrama claro? Sí. ¿Existe un manual de cargos? Sí. ¿Existe una buena definición de qué pasa si alguien acosa a otra persona? Sí. ¿Existe política de recursos humanos? Sí. Todo eso tiene que ver a ambiente de control. Todo eso. Pero ustedes lo único que hacen es preguntar si existen políticas escritas de eso. No lo están probando. Y con eso tienen que formarse una definición si el ambiente de control es adecuado o inadecuado. ¿En qué parte están esos 10 puntos para marcarlo? Sección AU 315. Ya. Número 15. Número 15. Guía de explicación A78 al A88. Ahí está. Ah, ya, profe. No me equivoqué. Eso fue lo que dije que leyeran, ¿cierto? Sí, eso. Sí. Sí, esas son. A veces se me olvidan los números de las nagas también, chiquillos. ¿Creerían eso o no? Para que vean que sigo estudiando. Igual que ustedes, igual que ustedes. Profesor, una consulta. No me equivoqué, no me equivoqué. No me equivoqué. A78 al A88. Profesor, tengo una consulta. Dígame, hija. Por ejemplo, ya, si queremos realizar pruebas de los controles, ¿debemos hacerla en la etapa de la planificación o de la ejecución en conjunto con los procedimientos sustantivos o no? Así es. Se realizan en la etapa de de ejecución. Así es. Ya. Lo único que está haciendo aquí es escribiendo lo que va a hacer. No hemos hecho nada. Estoy escribiendo lo que vamos a hacer. Pero ¿por qué tengo que planificar? ¿Por qué tengo que escribir lo que voy a hacer? Porque es parte de la seguridad razonable. Es parte de la seguridad que yo trabajo. La planificación es parte de la seguridad razonable. Tengo que planificar
y después ejecutar. Entonces, lo único que hago en esta parte, Laura, es decir, voy a hacer pruebas a los controles y voy a hacer pruebas sustantivas. Punto. Eso pide la planificación detallada, planificación de auditoría. ¿Cuántas planificaciones hay, jóvenes? De acuerdo a la sección 300. La estrategia general, Así es, la de detalle. así es. Y nada más. Eso. 2 hojas. Hay 2 hojas de planificación estratégica o planificación general y planificación detallada o planificación de auditoría. Son las únicas 2 planificaciones que hay y puede ser una hojita cada una. Nada más. Chiquillos, un segundo. Piensen otras preguntas. Jimé, ¿cómo está usted? Así es, pues está bien, pues. Les pedí que pensaran nuestras preguntas, mi amor. Y fue el mismo que yo llené para acá, pues. Por curso. Y aquí en Talca mandamos uno solo por los 3 cursos que hago. O sea, le cambio, sí, uno solo, pidieron uno solo, uno por profesor. Le mando el mismo que mandé en Talca, po. Ujú. El documento Word, sí, lo mandé Word firmado, sí, así es. Ya me voy. ¿Listo? Ánimo, cuídense mucho. Chao, chao. Chiquillos, yo tengo una pregunta. Vale. ¿Por qué todo el mundo cree que con teletrabajo tiene más tiempo para huellar? No, eso es mentira, hay menos tiempo. Más tiempo, Matías, weón, a mí me piden formulario para esto, formulario para este otro, que hay que escribirle al director, que hay que decir las horas de teletrabajo, que hay que decir las conexiones, las no conexiones, que hemos presentado, que cómo vamos a hacer las pruebas, que si las pruebas tienen términos pareados o no, si se van a poder corregir. Reuniones a cada rato, ¿qué vea? Uno queda con menos tiempo libre, pues, entre comillas. Exactamente, bro. Es increíble. Todo igual. Nada que hacer. Y usted estudiando más. Claro, unos más que otros estamos más ocupados, ¿no? Así es. Que nosotros. Así es. Y creo que algunos no dejan de ser papá, no dejan de ser mamá, no dejan de ser hijo, no dejan de ser hija, no dejan de ser sobrino anda al supermercado a comprarme esta cuestión cuando a uno lo ven en la casa. Claro, a uno lo ven descansando, eso. Está en la casa, está descansando. No. Profe, aquí dice que yo puedo hacer las tareas con el niño mientras escucho la clase, si total estoy escuchando nomás, así funciona. Así es. Así es. Yo he tratado de hacer lo mismo con el mío de 17 años y el weón no me deja. Que el más chico que tengo. No le salió mañoso. Así es. Nada que hacerle. A su mamá salió, no a mí. Bien, chiquillos, más consultas. Profesor. No lo vayan a escuchar, profe. ¿A quién? A usted. ¿A mí quién me va a escuchar? Su señora, ¿eh? Sí, obvio. Obvio. Por eso estoy escondido en mi oficina. Y con llave, para que no entre nadie de sorpresa. Así es, así es. Estamos todos igual, todos en clase online aquí.
Peor que Trump en el búnker. Peor. Hoy la tendalá que está quedando en Estados Unidos, Dios mío, Dios mío. Es similar a la que quedó en Chile a fin de Igual, año. sí, po, muy parecida, es increíble eso. Increíble, chiquillo. Uno nunca sabe lo que va a pasar, así que mientras podamos trabajar y seguir avanzando, tenemos que darnos ánimo, ¿no? Es parte de lo que tenemos que hacer, chiquillo. La vida es así, por muchas cosas que pasen, hay que seguir adelante. Así que, vamos, más consultas. Profesor, yo tengo una consulta. Dígame. Por ejemplo, o sea, en el ¿Laura, libro tú? de... Sí, yo. El, Laura Lisbeth, muy bien. el riesgo de detección tiene una escala del 30 al 70, igual que los otros riesgos, o pueden haber porcentajes menores. Esa es mi consulta. Sí, fíjate que de acuerdo a toda la nomenclatura técnica, no en normas, técnica, o sea, de acuerdo a algunas definiciones que hemos hecho profesores como yo en el mundo, la única escala que es una escala acortada es el riesgo de auditoría. El riesgo de auditoría. El riesgo de auditoría, como no me puedo equivocar con mi dictamen, no puede ser una escala completa. Tiene que ser una escala chiquitita. Y esa escala del riesgo de auditoría está entre el 1, si el riesgo de auditoría es bajo, 5, si el riesgo de auditoría es moderado, y 10% si el riesgo de auditoría es alto. Es toda la escala. Pero todos los demás riesgos son con la escala completa. Eso es lo que dice los estudios técnicos, que es lo que usamos nosotros. Chiquillos, da lo mismo técnicamente. Lo único que ustedes tienen que saber es que si el riesgo de auditoría es bajo, el riesgo de detección es bajo. Si el riesgo de representación incorrecta significativa es bajo, el riesgo de detección es alto. ¿Cuánto alto o cuánto bajo? De acuerdo a normas de auditoría, ustedes tienen que definirlo. Pero tienen que decir que es alto o es bajo. Alto puede significar que el riesgo de detección tenga un 500 o un 1000%. Da lo mismo, es alto. Entonces, esas son las definiciones que ustedes tienen que definir en el riesgo de detección, si es alto o bajo, como resultado de las escalas que hay. Pero todas se usan de esa forma. Para la prueba, si usted nos pone un RIS alto, ¿nosotros tenemos que solamente decir que el riesgo de detección va a ser bajo? Así ¿O es. tenemos que especificar un porcentaje? Es que lo hemos hablado con la Daniela y casi no nos interesa eso, porque está escrito. Ah, ya. Entonces solamente... Lo que me interesa es que si el RIS es bajo, riesgo de detección alto, tengo que trabajar. La auditoría también. O sea, sí, riesgo de auditoría. Del 10% puede ser si mi RIS es bajo, ¿cierto? ¿Cuál? El de auditoría. Si el riesgo de auditoría es bajo, debiera ser un 1%. 1%. Porque la escala es más chiquitita. Diferente a la escala completa. Que Sí, pero a lo que voy yo es que si mi RIS es bajo, de un 30%, mi riesgo de auditoría puede ser de un 10%. Acuérdense que el RIS no tiene que ver con el riesgo de auditoría, no están relacionados. Ojo con eso. El RIS es de la empresa y ustedes tienen que evaluarlo. El riesgo de auditoría es de ustedes y ustedes tienen que definirlo. ¿Está claro eso para todos? El RIS es de la empresa y por lo tanto ustedes tienen que evaluarlo, porque no es de ustedes tienen que mirarlo, mirar la empresa y decir si es alto o es bajo. Es lo mismo que hacen cuando pelan a alguien. Miraban a alguna chiquilla, la miraban y decían, mira, esas botas no le vienen a ese vestido. Es la misma cosa. Miran la empresa y dicen el RIS es bajo o el RIS es alto, pero lo evalúan. El riesgo de auditoría lo definen, porque dicen, me quiero equivocar
o no me quiero equivocar en esta auditoría. Ojo con esa definición. Y eso lo puedo basar en básicamente si yo ya he trabajado en la empresa o no. Así es, así es. Si hay el riesgo de auditoría, ya tú conocís bien a la empresa y sabís que no te vayas a equivocar. Ya. Entonces, si el riesgo de auditoría, el segundo año, el tercer año, el cuarto año, el riesgo de auditoría es un poquito más alto. Tú aceptas mayor riesgo. Pero es mentira que uno acepte mayor riesgo si el riesgo siempre el auditor lo evalúa bien. Entonces, lo único que hace es definir si vas a trabajar menos o más. El riesgo de auditoría, en términos de pega, significa que si sube el riesgo de auditoría, yo voy a trabajar un poquito menos, voy a hacer menos pruebas yo, me voy a basar más en la empresa, porque la conozco más. Pero el riesgo de auditoría tiene una relación directa con el riesgo de detección, eso es. Lo importante también que sepan es que el RIS tiene una relación ¿de qué tipo? Con la importancia relativa. Si el RIS es bajo, mi importancia relativa es alta. Del 6%. Es alta. Es un 6%, un 10%, un 15%, ustedes lo definen. Pero yo sé que es alta. Entonces, las preguntas no van enfocadas a decir esto, sino que, señores, si mi RIS es bajo, y esta es la situación de la empresa donde hay importancias relativas por 200 millones o 100 millones. ¿Cuál tiene que elegir? Si mi RIS es bajo. Es obvio que voy a elegir la más alta, porque eso es lo que dice la norma. Profesor. Ajá, Camila. Sí, es que estoy con la duda con el riesgo de detección. Vi por ahí hojeando en la NAGA 230 que los rangos como de porcentaje eran bajos. ¿En la 230? Sí. ¿Ya? Que era de 5% aproximadamente, que eso es antes de el riesgo antes de los estados financieros. Entonces ahí tengo la duda, no sé si es bajo o es de 30. Un riesgo de detección de un 5%. Riesgo de detección dijo, ¿verdad, Camila? Sí. Sí, riesgo de detección de un 5% es súper bajo, súper bajo. Pero el rango va. ¿El rango es de 1, 5, 10 o es como lo otro de 30, 50 y 70? Yo creo que sí, lo que usamos los auditores es que en el riesgo de detección o riesgo de control o riesgo inherente, el rango es de 30, 50, 70. En el único que es 1, 5 y 10 es en el riesgo de auditoría, porque ahí la escala es más chiquitita, porque no en mi decisión no me puedo equivocar. No debiera ser una definición dada ya. Y acuérdense que el riesgo de detección es resultado de otros riesgos. Entonces, un riesgo de detección de un 5% es muy bajo, muy bajo. Tendríamos que trabajar, casi tenemos que hacerle auditoría a toda la empresa. Es muy bajo. Muchas gracias. ¿Cómo no? Muy bien, chiquillos. Gusto en saludarlos a todos. Ánimo. La prueba va a estar lista desde el viernes a las 3 de la tarde. Para que tengan ánimo, se conecten. Yo voy a estar comunicado, ¿eh? Cualquier duda me la hacen saber al teléfono. Si alguien tiene problema de comunicación o algo. ¿Ya? Bueno, profe, muchas gracias. Cuídense mucho nomás a todos. Y ánimo. Chao, profe, que esté bien. Cuídense Chao. mucho. Gracias. Chao a todos. Un gran abrazo. Igual. Chao, chao.